Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día jueves, 14 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa de la 62 legislatura en el Congreso del Estado de Tabasco, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Bueno, en los comentarios de la mañana me enfoqué a la Carta Democrática Interamericana, que es la que se puede invocar cuando vemos violentados los derechos humanos de los ciudadanos y cuando los representantes que tenemos en el Congreso pues emiten una opinión contraria a lo que se aprueba y tienen pruebas contundentes, de acuerdo a lo que ellos señalan, de que las cosas no se están haciendo correctamente. Cuando eso sucede, pues están violentando derechos internacionales y tratados internacionales que están firmados en la búsqueda y en la permanencia de la paz. Y aquí en la declaratoria de la Carta Democrática Interamericana, pues nos enteramos de muchas cosas, pero primero queremos dejar en claro lo que significa una opinión de un representante, como los que tenemos aquí en el Congreso del Estado. Por ejemplo, cuando, recalcando y subrayando, cuando la diputada Solange María Soler Lam del PAN hace las declaraciones de que ella descubre que se declara un monto mucho menor al real del endeudamiento que tiene el municipio del centro y que se aprueba el empréstito de 30 millones de pesos a favor del municipio del centro, y cuando se le cuestiona en relación a dónde va a acudir para defender el derecho de los ciudadanos, y bueno, si ella está diciendo que con esto se frena el desarrollo económico de los municipios, y en este caso del centro, pues entonces tiene que defender ese derecho porque es una representante popular, que si bien es cierto su opinión o su postura en la tribuna legislativa, pues representa a las minorías, pues también es cierto que existe la forma de defender el derecho de las minorías, porque además es un acto ilegal de comprobarse lo que ella ha manifestado desde la tribuna legislativa y que manifestó inclusive al concluir la reunión de la Comisión Orgánica de Hacienda y Finanzas, ¿verdad?, que sostuvo con sus compañeros legisladores, y que bueno, y que desde ese momento ella se manifestó en contra de la aprobación del empréstito de los municipios todos, pero enfocándose al centro para decir de que no había cumplido con la información correctamente Gerardo Gaudiano, ¿no?, o en este caso el ayuntamiento de centro, ¿no? Entonces, cuando ella hace esta declaración, nosotros podemos ver esto como, bueno, son palabras de un representante que ya no pudo hacer más porque ella pues es nada más una diputada la que está en contra, y aunque hubo otras voces que están en contra, pues ahí queda, ¿no? Porque dice ella, no, es que tengo que respetar la soberanía del Congreso. Pero la soberanía del Congreso se pierde cuando hay una anomalía que ella está señalando desde la tribuna legislativa, porque nosotros no tenemos por qué tener acceso a cosas que son mentiras, ¿verdad? Se supone que ella nos está hablando con la verdad y nos está diciendo que el municipio del centro tiene problema porque no declaró el monto, ¿verdad?, de la deuda pública que tenía, y que aún así se avaló y pues pasó a permitirse el empréstito, ¿no?, o se aprobó que tuviera acceso al empréstito que le ofrece Banobras, ¿no?, que ya se había hablado anteriormente de eso, pero la diputada del PAN, ¿verdad?, pues le está quedando mal a sus representados, ¿no? Si es una minoría, pero es una minoría que tiene derechos, y que si hay esta violación a los derechos humanos, si hay esta violación a lo que tiene que hacer la autoridad municipal, que es el impulso del municipio, el desarrollo económico, la búsqueda de la paz, por supuesto que no se está logrando porque se está endeudando a los contribuyentes, digamos, o a los gobernados, ¿no? Pero más sin embargo, la diputada dice que ya no puede acudir a ninguna parte. Con sus declaraciones, esa simple opinión que ella está dando, ese simple señalamiento que hace cuando es representante y tiene especificado en la ley orgánica del Congreso del Estado cuáles son sus atribuciones, ¿sí? Y para el caso es representar, o sea, ella pertenece en esta democracia representativa, ¿verdad? Pues ella tiene un derecho de minoría que puede reclamar para continuar en otras instancias, o rogando por nuestros derechos en otras instancias, ¿verdad?, o acudir a instancias internacionales, ¿verdad?, o al ruego internacional, o invocar la Carta Democrática para poder hacer valer nuestros derechos. Pero si ella no hace eso, entonces no estamos bien representados por el PAN. El PAN está cometiendo un error serio,
¿verdad?, al omitir defender los derechos de los ciudadanos hasta las últimas consecuencias, porque para escuchar palabrerías, aquí han pasado muchos diputados, que muchos ahora están ocupando puestos, están los del grupo señalado como el grupo 61, que aprobaron la ley del ICET y otras cosas, y aprobaron la reestructuración de la deuda, tanto del municipio del centro, ¿verdad?, que se va a pagar a muchos años y que eso está prohibido en la ley orgánica de los municipios, y aprobaron la reestructuración de la deuda del gobierno del Estado, que por supuesto debe de estar en la misma forma, ¿no? Entonces, todo esto que hicieron es de manera ilegal para beneficiarlos o para mantenerlos del lado del gobierno o de esa actitud leguleya, ilegal, ¿verdad? Bueno, pues le dieron trabajo en el gobierno del Estado, ¿no? Y muchos son presidentes municipales. Pero si hablamos nosotros que en estos momentos estamos detectando el problema y ella se está inconformando, me refiero a la diputada Solange María Soler Lam del PAN, ¿verdad?, porque está defendiendo un derecho de los ciudadanos, porque ella es la representante popular del PAN y representa a esas minorías que están inconformes con lo que se aprueba en el Congreso. Bueno, se hacen estos señalamientos serios desde la tribuna legislativa por ese derecho que tenemos nosotros de acceso a la verdad. Los diputados no pueden subirse a la tribuna legislativa a decir mentiras. Entonces, si lo que ella está aquí afirmando, que el municipio del centro declara un monto mucho menor al real del endeudamiento, sí, pues entonces es una forma ilegal de aprobar empréstitos a favor del municipio del centro por parte de la mayoría del Congreso. Entonces, si es una forma ilegal, ella tiene que defender la legalidad, ¿sí? Pero si eso no se hace, si ella no busca y dice que hay una soberanía, pero hay una soberanía que no existe porque hay ilegalidad, de acuerdo a lo que ella manifiesta, entonces, en los considerandos de la Asamblea General de los Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos, en uno de los considerandos nos dice, recordando que los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la tercera cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril del 2001 en la ciudad del Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbre de las Américas. Entonces, nada más por esta opinión que ella está manifestando desde la tribuna legislativa, cuando se tiene el conocimiento o cuando se busca el conocimiento o cuando se busca aprender de las leyes, bueno, pues encontramos en estos considerandos de la Asamblea General de la OEA, ¿verdad?, que ya el presidente de la República no va a poder acudir representando la democracia a la próxima cumbre que va a haber, porque la diputada no está haciendo valer, ¿verdad?, la existencia de los órganos, en este caso de Estados americanos, ¿no? Y no está haciendo valer que existe, o no nos está manifestando que existe una Carta Democrática Interamericana que defiende y protege nuestros derechos. Pero más aún, cuando nosotros seguimos revisando lo que esta carta nos dice, esto es para dejar claro lo que significa negar la existencia de otras instancias internacionales que defienden los derechos internacionales y sobre todo los derechos humanos, ¿no? Pero si ella tiene una representación, tiene ese derecho de minorías que lo hace valer en palabras, ¿verdad?, y que todo quede en una palabrería, pero que no se sigue, y ya lo decía hace un rato en mis comentarios escritos, ante las instancias correspondientes, ¿no?, ante las autoridades correspondientes, y todo queda ahí sin que nuestros derechos se hagan válidos, porque nuestros representantes no le dan el seguimiento puntual y oportuno, ¿verdad?, a la situación de pérdida de democracia o a las circunstancias nada atenuantes, porque estamos perdiendo la democracia y estamos viviendo una tiranía, de ser cierto lo que ella señala aquí, porque si se sube a la tribuna legislativa a decir mentiras, como lo señala de una u otra manera el diputado Molinero Zurita, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Comisión Orgánica aquí en el Congreso del Estado, ¿verdad?, que dijo, bueno, es que esa es una postura partidista, ¿verdad?, pero cuando se sube a la tribuna legislativa para decir de que declara un monto mucho menor al real el municipio del centro del endeudamiento que tiene, sí, entonces está mintiendo. Entonces nosotros no podemos permitir que se apruebe una mentira, o no podemos permitir que la diputada nos esté mintiendo, ¿verdad?, más cuando sabemos de que existe la Carta Democrática donde se puede apegar para exigir que se hagan valer los derechos.
Por supuesto que esto es un procedimiento, ya aquí le he explicado porque anteriormente ya tuve la oportunidad de estudiarlo, y nos dicen que cuando nosotros veamos violentados nuestros derechos, primeramente tenemos que hacer una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Ahí vamos a hacer la petición de que se nos está violentando nuestros derechos, ¿verdad? Vamos a denunciar, digamos, estas anomalías. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que al ver que es un representante popular, ¿verdad?, pues va a tomar en cuenta sus palabras y va a pasarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, cuando ya esté en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí se va a emitir una sentencia que puede evitar que se esté derrochando el dinero o que se esté encaminando al municipio, pues a la quiebra, porque la mayoría de los municipios están en quiebra, los mismos diputados aquí lo han multiseñalado, y cuando eso sucede, por supuesto que no va a haber democracia garantizada en los próximos años, ¿sí? Y entonces, si los endeudamientos crecen, ¿hasta dónde va a poder soportar el municipio estos endeudamientos? Y nosotros como ciudadanos vamos a mantener esa paz, si nuestro dinero no va a alcanzar, ¿sí? Si no van a llegar los programas sociales a tiempo, si no nos van a dar los servicios como se deben de dar, porque no van a tener dinero para hacerlo, porque se lo están malgastando o están generando empréstitos, ¿verdad?, que para el caso se van a estar pagando, y bueno, van a generar gastos para las próximas administraciones. En este caso va a ser nada más, esos 30 millones va a ser para esta administración, pero tenemos 700 millones de pesos ya de endeudamiento que se van a pagar en 10 años, ¿sí? Y la ley orgánica de los municipios lo prohíbe, que solamente el endeudamiento que se puede hacer un municipio, ¿verdad?, tiene que ser en el trienio que le corresponde, pero no, este préstamo ya se está previendo a pagar en 10 años. Entonces imaginemos cuáles son los problemas que vamos a enfrentar. Ahora, el empréstito que están dando ahora, ¿verdad?, bueno, este sí se va a pagar en este trienio, pero ¿por qué le están dando más empréstitos? Hay una deuda, o sea, como quiera ese empréstito tiene que generar réditos que para el caso lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Entonces, ese es el problema serio que tenemos, porque nuestros representantes no defienden oportunamente y en los canales internacionales correspondientes, cuando aquí en el país no pueden hacer nada porque no reúnen el 33%. Ahora, si en estos momentos la diputada se pusiera a cabildear, que no lo está haciendo porque no le interesa defender los derechos de los ciudadanos, ¿verdad?, si se pusiera a cabildear y lograr el consenso de sus compañeros y reunir el 33% para poder reclamarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una acción de inconstitucionalidad, quedaría aquí en el país, ¿sí? Pero no se puede hablar de soberanía cuando ella está en legalidad, que ella misma está señalando desde la tribuna legislativa, ¿sí?, y que no le está dando seguimiento ante las autoridades competentes y no está haciendo valer el derecho de los ciudadanos. Aquí nos dice que, teniendo en cuenta que nos dice más, que el compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del sistema interamericano, los ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención, y que la resolución AG-RES 1080 21-0/91 estableció consecuentemente un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la organización, materializando así una antigua aspiración del continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia. Pero si no se invoca la Carta Democrática por parte de nuestros representantes, y ya lo decía hace un rato, ¿cómo vamos a lograr defender nuestros derechos y frenar todo este tipo de tropelías que están siendo señaladas desde la tribuna legislativa? Porque si no, insisto, todo queda en palabras de ellos y entre ellos, y no resuelven nada. Entonces están cobrando un dinero y no están haciendo su trabajo. Mira, hace un momento tuve la oportunidad de estar aquí en la Biblioteca Pública del Congreso del Estado, y los asesores están hablando de que los municipios tienen problemas y que no están cumpliendo y que se debe hacer un exhorto. Y cuando nosotros le decimos a la diputada que si va a hacer un exhorto, dice que eso no, porque eso los municipios se manejan por su cuenta, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve esa representatividad del PAN si no está funcionando en defensa de los derechos ciudadanos? Y luego aquí nos dice que, recordando que en la declaración de Nassau acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados miembros soliciten para promover, pero si nuestros representantes populares no solicitan esa asistencia, ellos no van a venir aquí, porque se supone que ellos son los que tienen nuestra voz, la representación de nuestra voz, para decir, oiga, vengan,
porque aquí la democracia se está perdiendo, porque se están aprobando empréstitos, ¿verdad?, que no reúnen las condiciones para ser aprobados, digamos, ¿verdad? O no tienen la documentación legalmente que se solicita de acuerdo a la ley, ¿verdad?, para que sean aprobados. Entonces, pero si no es así, todo queda ahí y es una palabrería que afecta y deteriora nuestros derechos humanos. Y le voy a decir más por qué, porque aquí dice más en estos considerandos, ¿verdad?, de la proclamación de la Carta Democrática Interamericana, nos dice que teniendo presente que en la Declaración de Managua para la promoción de la democracia y el derecho, dice, los Estados miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son parte inseparable, indivisible de una visión renovada e integral de la solidaridad americana y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementación de esos valores dependerá la capacidad de organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el hemisferio, ¿sí? Pero si nosotros aquí estamos observando que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables, pero ella nos está hablando de que el desarrollo económico así no se va a alcanzar y que, porque además ella nos dice aquí, dice, es por lo anterior que en uso de mis facultades constitucionales, o sea, ahí sí invoca la Constitución, dice, legales que me revisten, he decidido votar en contra de que los ciudadanos de Tabasco asuman con sus impuestos los adeudos que los ayuntamientos desean contraer. Entonces, si esto es cierto de que se están presentando o que se presentó información falsa, bueno, pues esa es una prueba contundente que ella tiene para defender nuestros derechos. Y si no lo hace, entonces por eso es que los problemas crecen. Porque si ella dice, es que así no va a haber desarrollo, porque vamos a estar más endeudados, la gente va a pagar más, ¿sí? O sea, se va a ocupar más dinero de nuestros impuestos o del presupuesto para pagar los empréstitos, porque aparte de que se tiene que pagar el que se reestructuró con Humberto Santos Bertruy, ¿verdad?, y que adquirió Chucho Alí, bueno, pues ahora con este empréstito pues va a ser doble lo que se tiene que pagar, o se tiene que pagar el monto anterior y los 30 millones de ahora que van a generar réditos. Entonces, eso es lo que la diputada dice, pero no defiende el derecho de que eso no suceda. O sea, ella está diciendo que no va a haber desarrollo económico, pero no está defendiendo nuestros derechos. Entonces, ¿de qué nos sirve la palabrería? ¿De qué nos sirve que suban a la tribuna y que nos digan que nos defienden? Pero a la hora de que tienen que ocupar la Carta Democrática, porque no reúnen el 33%, insisto, pero tienen el derecho de minorías garantizado a nivel internacional, pero no lo hacen valer. Entonces, si ellos son nuestros representantes, ellos son nuestras voces y son los que manifiestan nuestras ideas supuestamente, pero no hacen valer nuestro derecho, entonces no nos están representando correctamente, están omitiendo, ¿verdad?, y están desconociendo que hay autoridades a donde se puede acudir para hacer valer nuestros derechos de forma internacional. Y luego aquí, por ejemplo, para dejar en claro, en el artículo primero que ya presenté en mis escritos, primeramente dice, ya aprobada la siguiente Carta Democrática Interamericana, dice la democracia y el sistema interamericano, que es uno de los primeros temas que se toca en los articulados, y nos dice aquí en el artículo primero, los pueblos de Américas tienen derecho a la democracia y su gobierno la obligación de promoverla, defenderla. Y luego dice, la democracia es esencial para el desarrollo social, político, económico de los pueblos de las Américas, pero si ella no hace valer esa representatividad que tiene y se omite hacerlo, ya le dijimos las consecuencias que puede traer en la próxima reunión de las cumbres de Estados americanos, ¿verdad? Porque ella es una autoridad, ella representa al Poder Legislativo, ella representa la voz de un sector de la sociedad o de una parte de la sociedad que tiene esa tendencia política del PAN, o que aprobó o votó por el PAN. Ella representa esos votos, pero ella no está defendiendo ni esos votos ni el derecho de los demás, ¿verdad? Porque si defiende un derecho humano, ¿verdad?, de los militantes del PAN, pues defiende el derecho humano de todos, porque acuérdense que defiende un derecho humano, defiende el derecho humano de todos. Entonces ella está omitiendo, la diputada Solange María Soler Lam, y le está quedando mal a los ciudadanos y por supuesto le está quedando mal a su partido político, porque además ella es la presidente de la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, ¿sí? Y además es la coordinadora del Partido Acción Nacional aquí en el Congreso del Estado, de la fracción parlamentaria del PAN. Sí, entonces está quedándonos mal tanto a su partido como a los ciudadanos en general. Y ese es el problema serio que estamos enfrentando aquí en Tabasco, cuando tenemos representantes que no están cumpliendo y están omitiendo, hacer su trabajo, que le marca la propia ley orgánica que le da razón de existencia. Esperamos que ahora con la modificación del reglamento
¿verdad? Pues se les obligue a que hagan uso de las instancias correspondientes o de invocar la Carta Democrática cuando sea necesario, porque se está rompiendo la democracia de acuerdo a sus señalamientos y no va a haber desarrollo económico que debe estar garantizado, ¿verdad? Y va a haber problemas serios de endeudamiento y se siguen endeudando y no se presentó la documentación como ella aquí lo está diciendo, que presentaron falsedad de declaración, pues están falseando declaración las autoridades del ayuntamiento y están logrando los empréstitos por la mayoría del Congreso, pues ella puede hacer valer sus derechos de minorías y no lo está haciendo valer, ¿verdad? Entonces está perjudicando a los ciudadanos, porque por eso es esa pluralidad, ¿verdad? Por eso se tiene esa diversidad de ideas en el Congreso, para que en el momento que tengan una idea clara y la manifiesten en tribuna, pues esta llegue hacia las últimas consecuencias. Pero si ya llega a arreglos políticos y se le da el préstamo al centro, con todas estas anomalías, pues hay ilegalidad y no hay democracia, porque no hay esa representatividad democrática que para el caso son ellos los que nos representan. Entonces, si ellos no cumplen con acudir a las autoridades competentes y buscar los canales para poder defender a profundidad los derechos humanos, pues no hay democracia en México. Entonces, y luego se opina de que no hay otros lugares donde pueda acudir, pues mucho peor, porque ella es una representante popular, ¿sí? Es una representante del pueblo, tiene la voz de nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que yo como ciudadano y un humilde comunicador pueda tener acceso a este tipo de información y que ella no nos la quiera hacer valer? O sea, que ella, con tanta asesoría, insisto, que hay, pues no se acerque para que le den estos conocimientos, y si se acerca prefiere negociar políticamente, ¿verdad? Digo, porque no nos deja ver otra cosa, porque para subir a la tribuna, para decir palabrerías, por favor, personas sobran, ¿sí? Pero para poder defender el derecho, pues tiene que estudiar y tiene que acercarse a los asesores y tienen que encaminarlo a que trabajen sobre el tema que se necesita que trabajen para defender los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Porque si está hablando de que, y le vuelvo aquí a repetir porque ella lo recalca, dice, declara un monto mucho menor al real. Y luego dice que tenemos una constitución, sí, pero existe la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Que cuando no se reúnan las condiciones, pero se tiene la razón en el país, si usted tiene la razón en el país, ¿verdad? Pero no se le puede hacer valer porque no reúne usted el porcentaje que solicita para que inclusive una autoridad deje de actuar de forma tirana. Bueno, pero ellos son representantes, y mire, desde el momento que, por ejemplo, ella llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Solange María Soler Lam, y dijera, mire, yo soy la representante del PAN, soy la presidenta de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, en la 62 legislatura de Tabasco, ¿sí? Y vengo aquí, ¿verdad?, a denunciar que se está rompiendo la democracia porque hay una ilegalidad. Imagínense que es una representante de nuestra voz, ¿sí? Que sí representa una minoría, pero son las voces que debemos de tener dentro de la pluralidad política que debe de existir en un Estado democrático. Pero si nada más son voces, ¿sí? O sea, no tenemos el seguimiento de lo que podría ser un delito o de esta omisión que están haciendo, si lo está señalando desde la tribuna legislativa, pues entonces se convierte en palabrerías. Y le vuelvo a repetir, ¿por qué nosotros decimos que son wiri-wiris? ¿Verdad? Porque actúan como extranjeros, porque están actuando a favor de los extranjeros. Mire cómo está creciendo ya Estados Unidos de Norteamérica nuevamente, después de una debacle seria económica, entraron en una recesión. Sí, se hizo lo mismo, digamos, que el Fobaproa, porque se ayudó a los empresarios, nada más que ya los empresarios son más humanistas y no se quisieron quedar con el poder como lo hizo Zedillo, ¿sí? Entonces, pero mire cómo están desarrollando. Sí, y mire estas acciones de la diputada hacia dónde nos llevan, hacia más debacle económica, porque no lo reclama donde debe reclamarlo cuando ya los problemas han llegado en Tabasco al límite. El gobernador del estado está denunciado por desviar recursos federales en materia de educación. Y al cuestionar, por ejemplo, a Guillermo Torres de Movimiento Ciudadano, nos decía, bueno, si también hay desvío de recursos en seguridad pública, que lo denuncie la auditoría, pero ya sería la misma denuncia, porque no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Entonces, nada más se anexa, ¿verdad?, a la denuncia que ya existe, pero la Auditoría Superior de la Federación también está señalando que hay desvío de recursos en materia de seguridad. Entonces, si los problemas serios en Tabasco son de seguridad y se está desviando recursos en ese sentido, si los problemas serios de Tabasco son de educación y se está desviando recursos de ese rubro, si tenemos una representante popular que nos está diciendo que están mintiendo para poder accesar a un empréstito desde el municipio del centro, Gerardo Gaudiano, ¿verdad?, que miente, bueno, pues que lo denuncien instancias internacionales para defender nuestros derechos, pero que no quede eso en una palabrería, porque, insisto, está trabajando a favor del extranjero el PAN,
Entonces, nosotros no necesitamos gente como Felipe Calderón, que aquí hizo un desastre con su guerra y mire, allá se fue, como panista, allá se fue a Harvard a dar clases. Por favor, no necesitamos ese tipo de personas, ¿verdad?, que trabajen a favor del extranjero. Necesitamos que trabajen a favor de los mexicanos y que desde cada uno de los estados y de la representación así pueda ser mínima, ¿verdad?, que nos defiendan nuestros derechos y de esa manera podemos recuperar nuestra democracia. De lo contrario, estamos viviendo una tiranía, ¿verdad?, que para el caso es la descomposición de la democracia y muchos le llaman tiranocracia. Entonces, nosotros estamos hablando de cosas serias pero basados en la ley, y cuando lo hacemos así, por supuesto que lastimamos intereses, pero a nosotros no nos importa, ¿verdad?, porque aquí se tiene que cumplir con lo que dice la ley. Ahora, si ellos se basan nada más, no, es que nosotros tenemos soberanía, sí, tenemos soberanía, pero usted, ¿por qué cree que nosotros pertenecemos a la Organización de Estados Americanos? Porque cuando esa soberanía no se esté respetando, que para el caso radica en el pueblo, y que en estos momentos ellos son los representantes, pero radica en el pueblo, o sea, se están invocando un estallido social, digamos, al no buscar el respeto de los derechos humanos. Y nosotros aquí como medio de comunicación no estamos invitando, ¿verdad?, a un estallido social. Aquí estamos invitando a que aprendamos juntos todos los días, ¿verdad?, que busquemos en la ley la forma de resolver las cosas que enfrentamos, problemas serios que enfrentamos, ¿verdad?, de falta de democracia, para no llegar a hacer uso del artículo 10 y del artículo 39 de la Constitución, ¿verdad?, y generar una revolución, porque no se trata de eso. Porque además el derecho nos protege para hacer eso, ¿verdad? Pero se trata de que se discutan de una forma serena los derechos, pero si los representantes que tenemos aquí en la legislatura no lo están haciendo, pues están invitando al pueblo a un estallido social. Entonces, son ellos los que están provocando un estallido social. Por supuesto que alguien tiene que decírselo, ¿verdad? Y más si está estudiando la ley y le está comprobando de que están actuando de forma equivocada. Pero no se puede pasar diciendo en la tribuna legislativa el PAN, ¿verdad?, que hay problemas serios y que todo quede ahí y que a la mera hora acepte que haya problemas. No, la cosa no es que se acepte que haya problemas y que esto continúe. No, hay problemas y hay que resolverlos, ¿verdad? Y los tienen que resolver ellos porque son nuestros representantes. Porque entonces, insisto, están obligando al pueblo a un estallido social. O sea, digamos que ellos están abonando, echándole leña al fuego para que el pueblo llegue hasta un estallido social. ¿Y qué necesidad hay de eso cuando existen leyes donde se pueden defender los derechos, ¿verdad? Porque cada vez el pueblo está más en debacle económica y más en debacle económica. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Cuando ya no pueda ni siquiera sostenerse, y muchos ya están en esa condición que no se puede ni siquiera sostener económicamente y tienen que separarse de su familia, se crea familias disfuncionales que no funcionan, pues, porque no hay recurso económico, y luego se tiene esta deuda donde no va a haber programas para esa gente que está en pobreza extrema y que cada día crece más el número de pobres. Entonces los representantes populares no están haciendo su trabajo, ¿verdad? Y en este caso el PAN no lo está haciendo y tiene que hacerlo. ¿De qué nos sirve que haga su publicidad de que el PAN, que la democracia? No es cierto. Aquí lo estamos comprobando, ¿verdad?, con la presidente de la coordinación política o la coordinadora política, ¿verdad?, del PAN, aquí en el Congreso del Estado de Tabasco no lo está haciendo. Sí, además, ella es presidente de la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, no lo está haciendo, no está defendiendo los derechos humanos. Y si no está defendiendo los derechos humanos, pero está señalando que se están violentando, entonces no tenemos una representatividad, ¿verdad? Entonces, aunque sea una voz minoritaria, pues tiene que defenderla, puede hacerlo. Pero si dice, la Constitución sí, pero es que no se está haciendo valer la Constitución. Y le voy a comprobar más. Mire, dice, en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que es donde se basa José Antonio de la Vega Mitia para hablar de la seguridad, y dice, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprenden la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva. En Tabasco no está funcionando, ¿sí? Y la Federación lo que está haciendo es un programa de prevención de delito para apoyar o coadyuvar con el Estado, pero el Estado no está cumpliendo con su obligación, ¿sí? Y el municipio ni siquiera seguridad pública tiene. Y la ciudad donde hay más problemas de violencia y de inseguridad es Villahermosa, que es donde radican los tres poderes, ¿sí? Entonces, el problema es del Estado. Y más cuando, insisto, se ve que la Federación está impulsando cursos para periodistas, cursos para servidores públicos, para que haya un respeto mutuo con los ciudadanos y para que conozcan cómo enfrentar cuando haya problemas serios y qué es lo que no tienen que hacer contra los ciudadanos,
¿verdad? Entonces lo que se necesita es que la autoridad estatal se aplique sí, porque ya la PGR, a través de la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, está haciendo ese programa de prevención de delitos y está platicando con comunicadores, porque yo tengo fotografía de eso, yo estuve en los cursos, ¿sí? Yo estuve en ese lugar donde se habló de cómo protegernos como periodistas, ¿sí? Y cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, y nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, por eso necesitamos que se respeten nuestros derechos, pero si la propia representante de la Comisión Orgánica, ¿verdad?, de los Derechos Humanos del Congreso del Estado no está haciendo lo que tiene que hacer para que se nos respeten, bueno, pues esos son los problemas serios que enfrentamos, porque los representantes no están haciendo el trabajo que tienen que hacer cuando muestran una inconformidad y dicen tener prueba de que se están dando empréstitos, ¿verdad?, con documentación falsa o con información falsa que están ofreciendo los ayuntamientos. Entonces, eso es una violación a la ley orgánica de los propios municipios, ¿verdad? Y es una violación a la Constitución, porque no hay legalidad, no hay transparencia, ¿verdad? Y si ella lo está señalando, ella tiene que ir hasta las últimas consecuencias, ¿verdad?, para que se sancione ese tipo de actos, porque eso no es democracia. Entonces, no puede ser que tengan una representación en la democracia y que no actúen en defensa de la democracia y que no invoquen, ¿verdad?, la existencia de derechos internacionales, cuando aquí en el Estado hay un problema muy serio. Entonces están trabajando a favor del gobierno del Estado y no son representantes de esa minoría, no la representan porque no defienden ese derecho, ¿verdad?, como la diputada Solange María Soler Lam, del PAN. Aquí en Tabasco no está representando, ¿verdad?, el derecho de las minorías. O sea, no tenemos esa representación, es mentira. Pero para concluir la lectura del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública, conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estarán sujetos a las siguientes bases mínimas. Fíjense lo que dice aquí en esta parte de la Constitución Política, en el artículo 21, y que no se cumple porque acaba de pasar una muerte de un policía. Yo le dije, eso no puede ser, y no puede ser porque mira, aquí la misma ley dice, la institución de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público, las instituciones policiales, fíjese, o sea, los policías judiciales y los policías preventivos, haz de cuenta que se le está diciendo, de los 3 órdenes de gobierno, deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de seguridad pública, pero si entre ellos andan matando, pues no hay seguridad pública. Entonces, eso no es creíble, porque se supone que esto está escrito aquí porque existe regulación para que exista esa coordinación, y más cuando nos dice, y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas, dice, la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones serán competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. O sea, si estamos hablando del municipio, la seguridad pública está a cargo del municipio, el comportamiento de los policías está a cargo del presidente municipal. Si estamos hablando del Estado, ¿verdad?, la seguridad pública está a cargo del Estado. Y cuando hablamos del órgano autónomo, de los agentes del órgano autónomo, que en este caso es la Fiscalía, y estamos hablando de la Secretaría de Seguridad Pública, que se enfrentaron, porque aquí en Villahermosa no existe la Policía Municipal, ¿sí? Entonces es responsabilidad del gobernador del Estado. Y claro que señalarlo así, dice, no, pero ¿cómo vas a estar señalando al gobernador si es el que genera la lana para todos? Es el que le paga a todos los funcionarios, es el que dice a quién darle más de compensación y a quién quitarle, a quién se debe de beneficiar en un programa y a quién no. ¿Cómo vas a atacar a la gallina de los huevos de oro? Muchos así me han dicho, ¿sí? Porque así lo ven, pero no se dan cuenta que si bien es cierto que somos gobernados, también es cierto que tenemos derechos y que las autoridades tienen obligaciones que tienen que cumplir desde el momento que ya tienen en su mano el presupuesto que nosotros ya generamos y que ya estamos cumpliendo desde el momento que lo tienen en sus manos. Cuando ellos tienen el dinero en sus manos para ejercerlo, ya nosotros cumplimos, porque tienen un presupuesto que se genera por nuestros impuestos. Y cuando ellos cometen ese tipo de errores, como lo está haciendo la diputada, ¿verdad?, pues está trabajando para la descomposición democrática del Estado y no a favor de la democracia. Entonces, y cuando se le señala así, pues no, pero ¿cómo vas a decir eso? Bueno, porque es que la ley así lo está dejando ver. Y luego aquí dice, el establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personas
para la institución de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresarse a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. Ahí está, tiene que tener el conocimiento de coordinación, de qué significa andar de incógnito, de cuál es la relación entre una corporación y otra, y entonces por eso no es creíble lo que sucedió, para que vea usted que tengo razón en lo que le he dicho. Y nos lo dice aquí el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque estamos haciendo un estudio de la ley, desde lo que nos da razón de existencia como gobernados, y que le da al ius imperium, ¿verdad?, ese lugar que tiene como ius imperium, siempre y cuando respete el derecho de los ciudadanos. Pero ya lo he dicho en mis comentarios, el ius imperium aplicado en tiranía, pues violenta derechos humanos, y es lo que estamos viviendo, y nuestros representantes, como la diputada Solange María Soler Lam, pues no dice nada. Entonces el PAN aquí en Tabasco no está funcionando. Así pueden hacer mucha publicidad, pero no está funcionando. Luego dice, la formulación de policías públicas tendientes a prevenir la comisión de delito. Aquí no funciona. Cada día el nivel o el índice de delitos crece. Los indicadores cada vez nos hablan de más violencia, sobre todo en la ciudad capital, además de los municipios. Y eso es responsabilidad del Estado, y no cumple el Estado. Luego nos dice, se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las policías, de prevención de delito, así como de las instituciones de seguridad pública. En este caso la Federación está actuando, está aplicando un programa de prevención de delito a cargo de la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, la PGR. Ahí se está aplicando ese programa, y le vuelvo a repetir, ya fuimos a cursos con periodistas y funcionarios públicos, ¿sí? Y ya estuvimos ahí muchos periodistas escuchando cuál es la postura de este programa y recibiendo tríptico y explicaciones por parte de la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, además del curso que recibimos para protegernos como periodistas, ¿verdad? Y para conocer bien a bien con el nuevo cambio del sistema penal judicial, ¿no? O el sistema penal. Entonces, luego aquí, en el último inciso, en el inciso E, nos dice, los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinadas exclusivamente a estos fines. Y aquí, insisto, hay desvío de recursos federales para el rubro de seguridad pública señalado por la Auditoría Superior de la Federación, y aparte el municipio pues no tiene seguridad pública, y por tanto ese recurso lo recibe el Estado. Entonces son los problemas serios que tenemos en Tabasco y que aquí hemos estado señalando diariamente, y por eso pues nos hemos constituido en personas que somos mal vistas por el gobierno, ¿no? Y buscan la forma de bloquearnos, pero más sin embargo nosotros lo hemos sostenido, aquí estamos, ¿verdad? Estamos enfocados a estudiar, a aprender junto con usted, y sinceramente hemos logrado incrementar nuestros conocimientos, y por supuesto que usted como ciudadano preocupado por la situación que se vive en el país y en el Estado, pues también está aprendiendo junto con nosotros, y de eso se trata este programa. Entonces, aquí, por ejemplo, en la ley de los municipios del Estado de Tabasco, en el capítulo 5 de la ausencia definitiva y temporal de los integrantes del ayuntamiento, en el artículo 62 nos dice, si alguno de los miembros propietarios de los ayuntamientos dejara de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, y sobre esto se acaba de arreglar y se acaba de aquí aprobar una ley para que el suplente sea del mismo género de la persona que deje el cargo, ¿verdad? Entonces, para que vea por qué se tiene que trabajar de acuerdo a la protección de los derechos humanos. Pero cuando la diputada Solange María Soler Lam nos dice que no existe otro lugar donde acudir, pues está equivocada y está haciendo desaparecer los tratados internacionales, ¿verdad?, que protegen nuestra Constitución, y está haciendo inválido el derecho internacional, y no está invocando la Carta Democrática existente para defender los derechos, ¿verdad?, de las minorías. Entonces, ahí nos damos cuenta que por eso se generan los problemas serios, y por eso es la pérdida de la democracia, porque nuestros representantes no están haciendo lo que deben de hacer. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme, y espero verdaderamente sea de su agrado.